y voy a pedir que siga atentamente la lectura que voy a dar de los versículos 7 en adelante, hasta el final. Voy a leer desde los versículos 7 en adelante de este Salmo 19. Cuando nos preguntamos cuál es el concepto que más importa sobre la Sagrada Escritura, debe ser el concepto que Dios tiene sobre su palabra. Y no hay duda alguna que el resumen de lo que Dios piensa de su palabra es este, que está aquí en el Salmo 19. Voy a leer de los versículos 7 en adelante. Dice: la ley del Señor es perfecta, reanima el alma. El testimonio del Señor es firme, da sabiduría al ingenuo. Los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que da luz a los ojos. El temor del Señor es bueno, permanece para siempre. Los decretos del Señor son verdaderos, y todos ellos justos. Son más deseables que el oro refinado, y más dulces que la miel que destila del panal. Con ellos, Señor, amonestas a tu siervo, y recompensas grandemente a quien los cumple. ¿Acaso hay quien reconozca sus propios errores? Perdóname por los que no puedo recordar. No permitas que la soberbia domine a este tu siervo. Líbrame de cometer grandes pecados, y nadie podrá entonces culparme de nada. Tú, Señor, eres mi roca y mi redentor. Agrádate de mis palabras y de mis pensamientos. Tengamos un momento de oración. Bondadoso Padre Celestial, Señor, con reverencia inclinamos nuestro rostro ante ti, porque tu palabra es verdad y nosotros pecadores. Por eso es que con toda humildad acudimos a ti, oh Espíritu Santo, para que vengas a hablarnos en esta hora, para que seas tú el que ilumine nuestra vida con esta palabra de verdad. Señor, ven a traer instrucción a nuestra vida, ven a traer exhortación a nuestra vida y ven a traer corrección a nuestra vida. Padre, necesitamos tu verdad, necesitamos de tus mandamientos, necesitamos de saber, conocer, obedecer y hacer tu palabra. Y por eso, Señor, que pedimos tu ayuda, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados, la palabra de Dios o el cristianismo es una religión, es una forma, un concepto, una cosmovisión, una forma en que entendemos todo, pero es revelada. No es que alguien un día amaneció y dijo, voy a crear esto como para que todos lo entiendan. Es algo que ha sido revelado al hombre. Por lo tanto, desde siempre la pregunta es, ¿cómo podemos obtener esa revelación? En el siglo XVI habían dos visiones muy claras en relación de cómo obteníamos la revelación. Una era la católico-romana, que entendía que la revelación de Dios podía manejarse desde dos elementos. Es por eso que el Concilio de Trento señala al final de su párrafo, es que la revelación se obtiene desde las Sagradas Escrituras y desde la tradición. Esto es interesante, porque así termina el Concilio de Trento, que termina abruptamente producto de una guerra. Luego comienza a reeducarse y a restablecerse este concilio, donde la palabra desde las Sagradas Escrituras y desde la tradición es cambiada por el latín et. O sea, ellos señalan que la revelación divina puede traerse desde las Sagradas Escrituras y la tradición. Y si usted lo mira, la verdad es que no sería tan complejo que desde la otra forma, que desde las Sagradas Escrituras y desde la tradición.
Hubieron dos monjes que se opusieron a este tema del desde y propusieron el et. Al parecer fueron los que redactaron esto y lo cambiaron. Lamentablemente, posteriormente el papado dice, no importa que diga y o desde. Nosotros entendemos que la verdad revelada está en la tradición, en la Sagrada Escritura, y agregaron más, en lo que dicen los concilios, en lo que dice el Papa, etcétera, etcétera, etcétera. A esa verdad, a esa situación histórica, es que la Reforma protesta, es que la Reforma se levanta diciendo, la única fuente verdadera de revelación es las Sagradas Escrituras. No hay más. Aún más, las mismas Sagradas Escrituras nos señalan que existen dos elementos donde yo puedo obtener revelación de Dios. Una es la creación. La creación nos revela la presencia de Dios. De hecho, este salmo, el Salmo 19, parte diciendo esto. Los cielos proclaman la gloria de Dios, el firmamento revela la obra de sus manos. Un día se lo cuenta al otro día y una noche se lo enseña a la otra noche. Sin palabras, sin sonidos, sin que escuche una sola voz. Su mensaje recorre toda la tierra y llega hasta el último rincón del mundo, en donde el sol pasa la noche. Y el sol, cual novio que sale del tálamo, como si fuese un poderoso guerrero, se levanta alegre para hacer su recorrido. La creación nos habla de Dios. El apóstol Pablo dice en Romanos que el hombre es inexcusable, porque lo invisible de Dios ha sido revelado a través de la creación. Pero, hermano amado, una de las dificultades más grandes es que la creación nos revela que Dios existe. La revelación nos dice que la creación nos revela que Dios ha creado todo, que este Dios es perfecto, que este Dios no deja nada al azar, que todo es manejado por Él, que todo es obrado según Él lo ha planeado. Por eso es que somos inexcusables. Y además la creación nos dice que somos pecadores. Y que este Dios vamos a tener que darle cuenta. Pero lamentablemente no nos dice que hay una salvación. La creación no nos puede hablar de Jesucristo. La creación no nos puede hablar de que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Por eso es que además de la creación, Dios ha decidido revelarse al hombre a través de su palabra. El Salmo 138, versículo 2, que fue el salmo que abrió este culto, dice que así como su nombre es exaltado, su palabra también lo es. Por eso, si Dios es verdad, su palabra también lo es. Por lo tanto, si Dios es poderoso, su palabra también lo es. Por lo tanto, si Dios es perfecto, su palabra también es perfecta. Cuando hablamos de la palabra es poderosa, no se habla de mi palabra ni de tu palabra, se habla de las Sagradas Escrituras. Es ella la que tiene poder, no lo que yo pueda decir, no que lo que un predicador puede hablar. Lo poderoso es aquí lo que está encerrado en la palabra de Dios. El poder está en las Escrituras. En ninguna palabra humana no hay otra revelación que el hombre tenga de Dios que lo que está aquí en la palabra de Dios. Es así como Satanás atacará la verdad de la palabra de Dios. Satanás ha intentado siempre atacar la palabra de Dios desde el Génesis. Desde el huerto del Edén, Satanás atacó la palabra de Dios. Y la ataca de diferentes asuntos, de distintos puntos. Primero, ataca la palabra de Dios intentando anular su verdad. En segundo lugar, la ataca al minimizar su importancia. La ataca al confundir su interpretación. La ataca mediante el añadir o sacar parte de la misma. Satanás ha intentado invalidar la palabra de Dios, trastocarla, porque sabe que esa palabra es verdad y es poderosa. Y su ataque más eficaz no está fuera de la iglesia. El ataque más eficaz de Satanás a la palabra de Dios ha salido desde dentro de la iglesia.
Cuando las iglesias se confunden en cuanto a la palabra de Dios y su revelación final, esta entra en un caos. Y este es el peligro más grande que la iglesia en la actualidad tiene, que la iglesia cristiana en la actualidad tiene, el pretender que Dios sigue revelando cosas hoy día. ¿Cuánto hemos escuchado por ahí? Deja que Dios hable a tu corazón. Escucha lo que Dios tiene para ti. Hermano amado, si Dios sigue revelando todavía, estamos frente a un caos. Porque no sé qué va a revelar mañana, no sé qué va a revelar la próxima semana, no sé si va a cambiar de opinión. Dios sigue hablando por su palabra. Por su palabra sigue obrando en nuestros corazones, pero no está agregando más revelación. No lo va a hacer. Porque si esto fuera así, significa que hoy día tendríamos que estar escribiéndola. Porque en el Antiguo Testamento Dios se reveló por los profetas, ¿se acuerdan? Lo leímos en Hebreos. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo se manifestó por la voz de nuestro Señor Jesucristo y hoy día la tenemos gracias a los apóstoles y los siervos del Señor que la escribieron. Pero aquí terminó en el Apocalipsis, Génesis y Apocalipsis, 66 libros, se acabó. Porque si esto no fuera verdad, lo que dicen estos apóstoles y profetas, nuevos ahora, yo tendría que escribirla, ¿o no? Tendría que registrarla. Y ya iríamos en Apocalipsis 500.028 con todo lo que han revelado y creado. Entonces, ¿cómo podemos entender? Todo lo que es predicado, todo lo que se habla, todo lo que se enseña en las Sagradas Escrituras, se encuentra única y exclusivamente en la palabra de Dios. A nosotros los presbiterianos que nos gusta tanto la confesión de fe de Westminster, si alguien quiere elevar la confesión de Westminster por sobre la Sagrada Escritura, está cometiendo un error. Porque lo único que importa en la confesión es que ésta se sujeta a la palabra de Dios. Está subordinada a la palabra de Dios. Por eso la enseñamos, porque contiene una sistematización de la verdad de Dios, no porque sea superior a la Sagrada Escritura. Tú puedes tener una Biblia, puedes leerla todos los días, pero nunca vas a llegar a entender el significado de la Biblia, porque este significado es revelado por el poder del Espíritu Santo. Eso es lo que lo hace distinto a este texto. Yo se lo puedo regalar a cualquiera y alguien puede ser, sistemáticamente yo la voy a leer. Y hay gente gnóstica, gente que no conoce al Señor, que lee la Biblia. Pero su verdad, su real significado, nunca lo va a poder entender. ¿Por qué? Porque esto debe ser regenerado. Y esto es un término sumamente interesante. Voy a rescatar una ilustración que dice John MacArthur en esta parte. Dice, me invitaron a predicar, un doctor en filosofía me invitó a predicar a la universidad en Texas. En la cátedra de filosofía, a los estudiantes, por supuesto, de filosofía. Este era un judío que no amaba el cristianismo, me invitó para sentarme en el banquillo de los acusados y que todos los alumnos de filosofía me preguntaran. Bombardeo. Y yo fui y dije, total no tenía nada que perder. Y John MacArthur parte diciendo a los demás, a todos los alumnos que estaban ahí, le dice, les voy a contar la única verdad que existe. Les voy a contar lo que es la realidad, lo que es la razón, lo que es el propósito, lo que ordena cada parte de la vida del ser humano. La única verdad que es estudiable, la única verdad que es comprobable. Y esa verdad es las Sagradas Escrituras. ¿Y sabe qué se escuchó? No se escuchó un amén, lamentablemente. Se escuchó una risotada completa. Porque los estudiantes de filosofía lo único que hacen es pensar, ¿se han dado cuenta, no? Piensan, pero no llegan a ninguna conclusión al final. Pero piensan y piensan. Qué entretenido. Piensan, no concluyen nada al final. Y dice, es cierto, y ustedes no me van a creer y van a decir que yo soy un arrogante porque creo que tengo la verdad.
Pero ¿sabe cuál es el problema? Que ustedes nunca me van a entender. Y uno de los alumnos levantó la mano y dice, ¿y por qué no vamos a poder entenderlo? Porque para que usted me pueda entenderlo, primero tiene que ser regenerado por el poder del Espíritu Santo. Esa es la verdad. Solo la Escritura encierra, contiene y aún más es la palabra de Dios. En este salmo tenemos distintos elementos. Tú como cristiano encontrarás todo lo que Dios quiere de ti, encontrarás todo lo que Dios quiere decirte en este libro. Este te corrige, te anima, te amonesta, te enseña. No necesitas nueva revelación, no busques sueños, solo necesitas conocer lo que este libro tiene. Y nosotros andamos buscando que ojalá venga alguien, y ojalá un hermano bien entregado al Señor, y me diga lo que Dios quiere para mi vida. ¿Y por qué? Porque me cuesta entender la palabra de Dios. Hermano, todo lo que necesitamos está aquí. No necesita nada más. Hebreos dice que la palabra es poderosa y más cortante que espada de dos filos. El Salmo 19, de una manera condensada, con una economía maravillosa de palabras, dice todo lo que Dios quiere decir acerca de la Biblia. Esta es la propia opinión que Dios tiene de las Escrituras. El paralelo de esto es el Salmo 119. Lo quise predicar, pero después que vi que eran 176 versículos, me encontré que era un poco largo. Pero lo que hace, si usted lo lee, lo ve, es volver a repetir una y otra vez lo que el Salmo 19 dice. ¿Qué es lo que es la palabra de Dios? ¿Qué es el concepto? Se entiende de este salmo, es la entrada, el poder y la suficiencia de las Escrituras. Yo en este salmo puedo rescatar todos estos elementos. Y tal como lo expliqué en su primera parte, los versículos 1 al 6, habla de que la creación nos revela a un Dios. Nos revela a un Dios poderoso que hizo todas las cosas. Pero lamentablemente no entendemos a través de esto que existe una condenación por parte de Dios sobre el pecado, y tampoco podemos entender que existe un Salvador. Romanos 1, del 18 al 20, dice lo mismo. Puedes ver a Dios a través de la creación, ya que este es suficiente, y ya que esto es suficiente para condenarte, pero no para salvarte. Para la salvación necesitamos la palabra escrita. Los versículos 7 al 9, hay 3 pares de cualidades sobre las Escrituras. Existen 6 títulos que reciben las Sagradas Escrituras, de los versículos 7 al 9. El primero de ellos es ley, el segundo es testimonio, el tercero es precepto, cuarto mandamiento, 5 temor, 6 juicio. 6 títulos que se le entregan a la palabra de Dios. Además, estas Escrituras, cuando nos presentan esta gama de variedades, es como un diamante que refleja distintas áreas lo que Dios sabe, piensa y dice de su palabra. En ella, en este salmo, dice que Dios es el autor. 6 veces el salmista dice, es del Señor, del Señor, del Señor. Los juicios del Señor, los mandamientos del Señor, los preceptos del Señor. Ojo que he cambiado la palabra Jehová porque no existe. ¿Ah? Es una muy mala traducción. El nombre de Dios nunca ha sido Jehová. ¿Ya? No hay una revelación e interpretación privada de las Sagradas Escrituras. El apóstol Pedro dijo que nunca la revelación llegó por una interpretación privada de la palabra de Dios. Pablo además dice que toda la palabra de Dios ha sido exhalada de él. Eso es inspirada por él. Algunas de las características de la Escritura, vimos 6 títulos. Fíjense que también este salmo nos presenta 6 características de la Escritura. Primero nos dice que es perfecta. Segundo nos dice que es fiel. Tercera nos dice que es recta, que es pura, que es buena, que es limpia y es verdadera. Y además nos entrega 6 beneficios. Dice que convierte el alma, hace sabio el sencillo, alegra el corazón, alumbra los ojos,
permanece para siempre y es justa. Fíjense lo maravilloso. 6 conceptos, 6 títulos, 6 características, 6 beneficios. Vamos a partir hablando de esto. Salmo 19, versículo 7. ¿Qué dice? La ley del Señor es perfecta. La palabra ley de la Escritura nos dice que la Biblia nos entrega las reglas de cómo vivir. La palabra de Dios es el manual del fabricante. La palabra de Dios nos dice todo lo que necesitamos saber de nosotros, de Dios y de nuestra relación con Él. Y con nosotros. ¿Quieres ser un buen padre? Lea la Sagrada Escritura. ¿Quieres ser una buena esposa, una buena madre? Lea la Sagrada Escritura. ¿Quieres saber cómo ser un buen vecino? Lea la Sagrada Escritura. ¿Quieres saber cómo ser un muy buen trabajador? Lea las Sagradas Escrituras. Todo lo que usted necesita es leer la palabra de Dios, estudiarla, escudriñarla en su corazón. Nos dice cómo vivir. Todo lo que necesitamos saber para una vida pura, plena, está aquí, en la verdad de las Sagradas Escrituras. No necesitamos otro tipo de instrucción. No necesitamos que los psicólogos nos vengan a decir cómo tenemos que actuar. No necesitamos como el resto nos tiene que decir cómo trabajar. La palabra de Dios tiene toda la verdad para nosotros. No quiero decir, hermana Francisca, que no necesitamos psicólogos, por favor, ¿ya? No me crea eso. Pero esta ley, estos mandamientos, estos preceptos, son perfectos. Y en esta palabra me quedé pegado. Dije, voy a buscar el significado de perfecto en el hebreo. Y empecé a buscar. Y la mejor traducción de la palabra en hebreo de perfecto es perfecto. Pero esta perfección significa que está completa. No necesita nada más. No hay que agregarle nada más. No necesita ningún apoyo. La ley del Señor es perfecta. Está completa. Está terminada. No necesita ningún apunte más. No necesita que yo le agregue nada. No necesita ninguna instrucción mía. Ningún adorno. Es perfecta. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para corregir, para instruir. ¿Se dan cuenta? Toda. ¿Y cuál es el beneficio? La ley del Señor es perfecta, pero trae un beneficio. Fíjense lo que dice aquí, que convierte el alma. Y aquí aparecen dos palabras sumamente interesantes que nuevamente me fui al hebreo. El hebreo, pese a lo que nosotros creemos, es una lengua bastante clara, no es abstracta ni nada, es súper concreta. Piensa así. Fíjense, el nombre, cuando lo que es traducido por lo que es alma, en el hebreo es nefesh, y que también es traducido en otras partes de la Biblia como mente, como corazón, como alma, pero significa todo nuestro ser interior. Eso es. Por lo tanto, esta ley que es perfecta, esta ley del Señor que está completa, ¿qué es lo que hace con nosotros? ¿Qué es lo que hace con nuestro ser interior? Con nosotros, con nuestra esencia misma de ser humano, lo convierte. ¿Y qué significa esto? Nuevamente, significa que revive, lo renueva, lo transforma completamente. ¿Qué quiere decir? Que la palabra de Dios nos salva. Ese es el poder, ahí radica el poder. Por eso el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Hermano amado, lo único que puede llevarnos al convencimiento de la salvación, de la necesidad de un Salvador, de la necesidad de un Señor, de la necesidad de una renovación, es la lectura de la palabra de Dios. No lo que un evangelista pueda decir, no lo que un predicador pueda decir. El poder radica en la palabra de Dios. Si tú eres un creyente, tú eres un ejemplo del poder transformador de la palabra de Dios. Fíjense, leyendo al pastor Keller y al pastor Sproul, me encontré con una anécdota muy interesante. Existe un profesor, no dicen su nombre, pero sí hablan que es un profesor
evolucionista de la Universidad de Tulane en Texas. A los 60 años, este profesor encargado de la cátedra de evolución, a sus 60 años, profesor en jefe de esta cátedra, se encontró con la palabra de Dios y empezó a leer el Génesis. Y todo tuvo sentido. Cuando comprendió que había un creador que había creado a todo, lo dejó todo por eso. Inmediatamente fue despedido de la universidad, porque este evolucionista había entendido que la evolución no existía. Existía un creador que había hecho todo, el cielo y la tierra. Solo el poder de Dios puede regenerar nuestra vida. En segundo lugar, habla del testimonio. La palabra de Dios es aquí usada como testimonio. Las Sagradas Escrituras son un testimonio en primera persona de Dios. No sabríamos nada en torno a Dios y lo relacionado a Él si Él no lo hubiera revelado primero. Y esta revelación la encontramos en la palabra de Dios. Y este testimonio del Señor es fiel. Esto es impresionante, es verdadero, es fidedigno. En un mundo de mentira o de verdades a medias, que son grandes mentiras al final, la palabra de Dios es verdad, es seguro. Tú puedes confiar en este libro. Tú puedes confiar que todo lo que está escrito es verdad, que Dios no ha fallado, que Él no se ha equivocado y que todo lo que ha prometido lo ha cumplido. Tú puedes confiar en ello. ¿Y cuál es el beneficio? Si el testimonio del Señor es fiel, la palabra de Dios, la Reina Valera, voy a ocupar aquí la traducción de la Reina Valera, dice, hace sabio al sencillo. Nuevamente me gustó la palabra sencillo. Acá la Reina Valera contemporánea la tradujo como ingenuo. Pero, si bien se acerca un poco más, no termina claro. Sencillo significa que en hebreo es una puerta abierta. Eso es. ¿Y qué significa una puerta abierta? Que deja entrar todo y deja salir todo. ¿Cierto? Por lo tanto, ¿qué es lo que está diciendo aquí? La gente ya no quiere ver lo que es la realidad. ¿Cierto? En hebreo esto es un idioma muy concreto y dijimos que es una puerta abierta. La gente, hermanos amados, no quiere ver la realidad. Y aquí me empecé a pensar y dije, hoy tengo toda la razón. ¿Se ha dado cuenta la cantidad de películas hoy día que son ciencia ficción, que son irrealidad, que crean realidades paralelas? Nadie quiere ver la verdad, nadie quiere ver lo que está, la realidad tal como es. Solo las Sagradas Escrituras nos muestran la verdad tal como es. Y esa verdad no nos gusta, porque la Biblia nos muestra como pecadores, nos muestra como una gente condenada, separada de Dios, cuyo único final es un juicio frente a Dios. Nadie le gusta esa realidad, por lo tanto creamos realidades paralelas. Creamos elementos. Cuando a mí hay algo que no me gusta, yo creo algo paralelo. Siempre recuerdo esto, que cuando era niño, como nunca conocía a mi papá, yo me creé un papá y me inventé una historia, porque era muy fome cuando tus compañeros te preguntaban, ¿y tu papá? ¿Dónde está tu papá? ¿Y por qué no vivís con tu papá? Entonces yo me creé una realidad y tenía todas las respuestas, me había hecho todas las preguntas para tener todas las respuestas. La Biblia nos muestra tal como somos, hermano amado. Nos da la realidad, nos dice la verdad, nos dice que somos unos pecadores y que no merecemos nada, pero también nos dice que tenemos un Dios misericordioso. La Biblia no es solo un buen consejo, es una realidad, es una verdad absoluta, hermanos amados. Y fíjense que hay un beneficio, hace sabio al sencillo. En hebreo la palabra que es traducida como sabio es shaham, y significa alguien que es hábil, que es capaz en la vida real. Mira qué concepto.
en griego es sofía, es sabiduría, es algo más etéreo. Pero acá para los hebreos es algo concreto. Alguien que sabe hacer las cosas bien. Por lo tanto, cuando usted, hermano amado, estudia la palabra de Dios, cuando usted tiene la verdad, la escudriña, las sagradas escrituras, tiene la habilidad para hacer las cosas bien. Que tenía una puerta abierta, que entraba cualquier cosa y salía cualquier cosa, ahora es una puerta cerrada, donde solo entra la palabra de Dios y solo están ahí los consejos y los mandamientos de Dios. El versículo 8 nos muestra la tercera categoría, tercer elemento sobre la ley. Habla de mandamientos. La palabra de Dios son principios, son doctrinas. Y estos mandamientos son rectos. ¿Qué quiere decir? Que van por la dirección correcta. La Biblia va a presentarnos un camino correcto, que va por una dirección correcta. No el camino ancho que lleva a la perdición, no aquel camino que dice la misma Sagrada Escritura, que al hombre le parece que va bien, pero su fin es camino de muerte. La única forma que nosotros tengamos la dirección correcta, la única forma que sigamos el camino angosto es leyendo la palabra de Dios, es estudiándola. Por eso que el Salmo 119 dice, lámpara es a mis pies tu palabra, ilumina mi camino. Es la que me lleva por la dirección correcta. Si usted se cambia, si usted deja de estudiar la Sagrada Escritura, si usted no sigue el camino que Dios le ha enviado, porque no estudia la Biblia, lo más probable es que siga el camino incorrecto. ¿Y qué hace? ¿Qué hace estos mandamientos que son correctos? Fíjense, alegran el corazón. Quien logra conocer, entender y seguir los mandamientos de Dios son los que contienen y tienen y reconocen y encuentran un camino gozoso, una plenitud de gozo, un bienaventurado, dice el Señor, el que guarda y el que hace mis mandamientos. ¿Y por qué tienen gozo? ¿Porque siempre lo pasan bien? ¿Por qué tienen gozo? ¿Porque su vida es un continua calma? ¿Por qué tienen gozo los creyentes que siguen sus mandamientos? Porque saben que siguen la bendición de Dios. Y esa bendición la vamos a recibir. El cuarto elemento dice los preceptos. Los preceptos son absolutos. No se puede, no hay alternativas. Dios no nos ha presentado en su Sagrada Escritura una serie de opciones para que nosotros escojamos la que más nos parezca. Los preceptos de Dios son verdaderos, eternos. Y además, estos preceptos, ¿cómo son? Son claros. Hermano amado, en un mundo donde todo es penumbra, en un mundo donde todo es tonalidad de grises, ¿se da cuenta lo difícil que es eso? Donde todo puede ser relativo. Esta posmodernidad, nunca olvide, hermano amado, los preceptos de Jehová son claros, son puros. Uno de los ataques más importantes que se le ha hecho en la actualidad a la palabra de Dios es decirnos que la palabra de Dios es complicada. Es tratar de convencernos que el precepto, que las Sagradas Escrituras son difíciles. No hay claridad en ellos, porque fueron escritos hace tanto tiempo atrás. Porque en otro idioma, porque se nos complica todo esto. Entonces, como esto es complicado, ¿qué podemos decir frente a la homosexualidad? Si la Biblia no tiene claridad sobre ella. ¿Qué podemos decir acerca del convivir si no hay nada ahí? ¿Qué podemos decir sobre el fumar si nos dice no fumarás? Si no hay claridad sobre ello. Bueno, todo eso es mentira porque la palabra de Dios no es solo claro, sino que permite ver las cosas con claridad. Las cosas difíciles de la vida son posibles ver con claridad. Una ilustración que me estremeció fue conocer lo que decía el pastor Keller sobre un misionero que venía de Utah. Usted sabe que en Utah pasa lo mismo que en Chillán. En Chillán son todos adventistas. En Utah son todos mormones. Desde el alcalde, desde todo, ¿ya?
Y ahí había un misionero que estaba trabajando en Utah. Y ese misionero se trasladó al sur de California a conocer una iglesia enorme, una iglesia grande. Quería que sus hijos y sus hijas pudieran conocer una iglesia cristiana grande. Y fueron a conocer esta iglesia, él, su esposa, sus 2 hijas y su hijo. Y llegando a la iglesia, recién establecidos, van el día domingo a la iglesia, 2 cuadras antes de la iglesia, un camión se pasa un letrero, los impacta, mata a sus 2 hijas y a su hijo lo deja gravemente herido. A ellos no les pasó nada. Dice el pastor, me llaman así, terriblemente, yo me levanto, voy a ver al papá, enterándose recién que sus 2 hijas han muerto, que su hijo está grave, y le dice, John creo que es, puedo equivocarme en el nombre, no sé qué decirte. Y ese misionero le dijo, pastor, tranquilo, yo vine aquí al sur de California porque quería que mis hijas conocieran una iglesia grande y un coro grande. Nunca pensé que esa iglesia grande y ese coro grande iba a ser el celestial. Solo las Sagradas Escrituras nos hacen comprender las cosas difíciles con claridad. Otra mujer, ya de edad avanzada, con una enfermedad terminal, que lo único que le causaba era dolor, que apenas podía caminar y llegaba a la iglesia, la tomaban para sentarla. El pastor la queda mirando y le dice, hermana, ¿cómo está? ¿Cómo se siente? ¿Sabe lo que dijo esa hermana? Nada. ¿Su dolor cómo está? Pastor, nada que la resurrección no pueda curar. Solo la palabra de Dios puede cambiar nuestro ser y hacernos ver las cosas oscuras, claras, porque el juego no es aquí, la vida está en la eternidad. En quinto lugar, la palabra de Dios es temor. Y esto implica reverencia, y esto implica adoración. ¿Queremos saber cómo adorar a Dios? Lea la Sagrada Escritura. ¿Quiere saber cómo tiene que adorarlo y alabarlo? Lea, estudie las Sagradas Escrituras. Esa es la forma que Dios quiere que le adoremos, como Él lo ha puesto en la palabra de Dios, con libertad, de corazón, en espíritu y en verdad. Toda instrucción es limpia, ha sido creado cuidadosamente. ¿Y sabe qué dice? Permanece para siempre. Porque la palabra de Dios, yo puedo predicar esto 20 años más allá, lo mismo iba a permanecer, porque la palabra de Dios no cambia, sigue siendo actual, no tiene fecha, solo tiene la verdad de Dios. Los juicios del Señor son todos verdad y son todos justos. Una de las cosas que termina este salmo es enseñarnos como creyentes que debemos andar en verdad. El apóstol Juan, el único de los apóstoles, antes de la visión escatológica de Apocalipsis, escribe sus cartas, y escribe 3 cartas. Me voy a quedar con la segunda y la tercera, que es interesante. La segunda va escrita a una mujer, que lo único que sabemos que dice la señora, y a su hijo. Y la tercera escrita a un hombre, que sí conocemos su nombre, que es Gallo, con Y, por si acaso, no con doble L. Fíjense cómo parte la segunda carta del apóstol San Juan. Dice, el anciano, a la señora elegida y a sus hijos, a quienes amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará para siempre con nosotros, que la gracia, la misericordia y la paz de Dios y el Señor Jesucristo, Hijo del Padre, sean con ustedes en verdad y amor. Sabe el apóstol Juan que la vida del creyente debe ser un camino en verdad, en las Sagradas Escrituras. Y tercera de Juan dice, el anciano a Gallo, al amado, a quien amo en la verdad.
Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Fíjense qué hermoso. Nos habla de la verdad. Hermano amado, usted tiene la verdad. Usted conoce la verdad. Porque esa verdad tiene nombre y se llama Jesucristo el Señor. Ninguna revelación de Dios está fuera de su palabra. Por eso es que la Reforma Protestante dijo clara y en voz alta, solo la Biblia es la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga. Oremos.